Gracias, Beatriz. Gracias a los brillantes expositores de hoy día que nos han dado una visión del enfoque de lo que es la conspiración histórica contra la democracia, porque hasta aquí hemos visto los procesos de conspiración, se han puesto de relieve los exitosos, voy a mencionar algunos de los que han fracasado, en el marco de este foro denominado Conspiración contra la Democracia, Guerra Híbrida, algunos casos. El tema de la guerra híbrida es un concepto que aparece en este siglo para mostrar una forma de confrontación utilizando no solamente los medios violentos, sino medios sociales, políticos, comunicacionales, tecnológicos, para producir un ataque y de esa manera lograr efectos que en los hechos son el deterioro de la democracia, el destrozo del sistema, el ataque al capitalismo y la toma del poder. Todo lo que hemos visto aquí y el conjunto de conceptos que se pueden formar en torno a lo que es la guerra híbrida, nos muestra que la guerra híbrida es un mecanismo de conspiración, es un mecanismo de desestabilización, es un proceso de crimen organizado para terminar con la estructura democrática de los países y por lo tanto es un mecanismo. Y el tema es que este mecanismo, que puede enriquecerse, mejorarse o perfeccionarse, no es otra cosa que una metodología criminal. Porque si ustedes cogen los elementos prácticos, teóricos y descriptivos de la guerra híbrida, van a encontrar que están plagados de crímenes. Conspiración, sedición, desinformación, falsificación, difusión de noticias falsas, extorsión, amenazas. Se puede vaciar todo el Código Penal. Y en ese sentido, la guerra híbrida es la manera de darle con todo a la democracia al margen de la ley. Y eso trae consigo una pregunta. ¿Son las democracias inermes? ¿La democracia es un sistema indefenso? ¿Por qué las guerras híbridas, que son la denominación actual de la conspiración, tienen éxito? Y yo creo que la respuesta a eso, que es algo en lo que tenemos que trabajar, es primero porque se subestima la conspiración después de la década, la última década del siglo pasado, que para América Latina fue la década casi de la democracia plena, donde a partir de la Cumbre de las Américas de 1994 solo quedaba una dictadura, la de Cuba, y se preveyó en el consenso democrático regional que iba a caer sola. Hasta que llegó Chávez y le llevó dinero y auxilió a la dictadura de Cuba el año 1999 y se puso en marcha en el siglo XX un proceso que con el pie de Lula, con el Foro de Sao Paulo, con el crimen organizado desde el 59 hasta el 99, 40 años en Cuba, y el dinero y el petróleo de Chávez, que fue el socio capitalista, empezaron a destrozar la democracia en América Latina. Y empezaron con la caída del presidente en la Argentina, después cayó el presidente, antes cayó el presidente en el Ecuador, derrocaron al presidente en Bolivia, volvieron a derrocar un presidente en el Ecuador y después derrocaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y las alarmas no se prendieron. Y todo eso agravado con el ataque terrorista del 9 de septiembre de 2001 a Estados Unidos, que tuvo como efecto el cambio y el abandono de la política exterior de Estados Unidos respecto a América Latina. Entonces se configuró la tormenta perfecta en la que el crimen organizado con bandera de populismo bolivariano, después convertido en socialismo del siglo XXI, castrochavismo, crecía, mientras las defensas de la democracia se replegaban. Y las defensas de la democracia no eran otra cosa que el sostén de la institucionalidad, la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento del sistema de mantenimiento de la democracia, porque el mismo día de los ataques
el 11 de septiembre del 2001 se estaba firmando la cumbre de todo ese proceso, la Carta Democrática Interamericana en Lima, Perú. O sea, sabemos que es la guerra híbrida, hemos visto los ejemplos de fracasos o éxitos relativos que se dan el año 2019 en Colombia, donde no se consigue derrocar al presidente, no se consigue hacer una constituyente, pero sí se consigue un nivel de debilitamiento y desinstitucionalización tal que hace posible la llegada de Petro al poder. Éxito. Chile, 2019, donde no se consigue derrocar al presidente Piñera, sí se consigue un proceso constituyente que ya fracasa por segunda vez, porque Chile ha rechazado el Estado plurinacional, y sí se consigue un proceso de desestabilización que permite llegar a la presidencia Boric. Pero en ese mismo momento, en el 2019, se producía el mismo tipo de proceso de conspiración en el Ecuador para derrocar a Lenín Moreno, que había sido el ex vicepresidente del dictador Correa, que estaba retornando y retornó al Ecuador a la democracia. Y no lo derrocaron. ¿Por qué no lo derrocaron? Porque ahí había una política de resistencia institucional. En el Ecuador no consiguieron derrocar al presidente, no consiguieron modificaciones a la Constitución y no consiguieron un nivel de desestabilización que le permita a Correa poner a su delfín en la próxima elección, de la que resultó electo el presidente Lasso. Hay ejemplos para un lado y ejemplos para el otro. Y en Bolivia el 2003 consiguieron todo. Y por eso hoy día Bolivia es un narcoestado, es un estado plurinacional, es un estado satélite de la dictadura cubana y es además la plataforma de conspiración terrorista en acuerdos directos con Irán. Entonces, en este escenario, Venezuela, que se ha atribuido efectivamente el ser la que primero detectó y primero estableció este concepto de la guerra híbrida y el ataque a la democracia, resulta la gran responsable, porque además es el socio capitalista que permite resucitar y darle dinero a la dictadura más antigua de las Américas para que este proceso de expansión se produzca. Y esa es la situación de la América de hoy, en la que hay dos Américas, una América dictatorial liderada por Cuba, porque Cuba es el dueño de este proceso, la dictadura más antigua de las Américas. Venezuela, Bolivia y Nicaragua son sus colonias, son sus satélites. Los dictadores de esos países son los títeres que operan la voluntad de esa pequeña isla que con gran capacidad estratégica controla estas dictaduras, pero además tienen 5 gobiernos paradictatoriales, porque con ese dinero y con este sistema de guerra híbrida, en países democráticos, por mecanismos democráticos y en campañas electorales democráticas, ganan gobiernos y ponen esos gobiernos al servicio de las dictaduras. Argentina con Fernández Kirchner, que acaba en funciones este 10 de diciembre, México con López Obrador, Colombia con Petro, Chile con Boric y Lula con el Brasil. Y juntos 5 gobiernos paradictatoriales y 4 dictaduras forman un bloque que no solamente es antidemocrático o es antiimperialista, es procriminal. Es sostenedor del narcotráfico y defensor del terrorismo internacional, como lo demuestra la política exterior de esos 9 estados hoy día bajo un control no democrático. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que lo que veníamos percibiendo, denunciando y señalando de que el eje de confrontación en las Américas es dictadura y democracia, dictadura contra democracia, que quiere decir crimen organizado contra la libertad y el Estado de Derecho, se ha vuelto un eje de confrontación mundial. Y se ha vuelto un eje de confrontación mundial a partir de la invasión de Rusia a Ucrania y del último ataque del terrorismo de Hamas en el territorio israelita, que es en verdad un ataque contra la humanidad. Y en ese sentido, este eje de confrontación mundial tiene que llamar la atención, porque ahora en América Latina no solamente tenemos la presencia de 4 dictaduras que son técnicamente agonizantes, sino que esas dictaduras se han vuelto plataformas para que las dictaduras de ultramar, Rusia, China, Irán, penetren los territorios y conviertan a estos países en plataforma de ataque contra el enemigo de siempre, que son los Estados Unidos.
La conclusión que quiero ofrecer después de estas brillantes exposiciones es que es muy bueno reconocer el mecanismo. El mecanismo se llama guerra híbrida. Está bien, le podemos poner el nombre que quieran. Conspiración, ya les he dicho, es una cadena de delitos, es un concurso delictivo perfecto, pero lo vital es saber quién es el enemigo y entender que la democracia no puede seguir siendo inerme. Las democracias tienen mecanismos para defenderse y son mecanismos legales. Sabemos quién es el enemigo, es la dictadura de Cuba que lidera todo este equipo. ¿Por qué no terminan las democracias con la dictadura de Cuba? No con hechos violentos, sino simplemente cumpliendo el ordenamiento jurídico internacional para devolverle la libertad y la democracia al pueblo cubano, con cuyos resultados le estarán devolviendo la libertad y la democracia a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua y las condiciones de normalidad a toda la región. ¿Cumpliendo qué? La Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el Pacto Interamericano de los Derechos Humanos, la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional, el Estatuto de Roma contra los crímenes de lesa humanidad y una cantidad muy importante y más grande de leyes internacionales. Este es un llamado a decir que la guerra híbrida es el mecanismo reciente de la dictadura jefe, que es el enemigo identificado al que hay que responderle la permanente declaratoria de guerra, agresión y conspiración que hace la dictadura de Cuba contra la democracia y los pueblos de las Américas. Gracias.